Entre las tantas comparaciones del habla popular, las hay algunas felices, otras infelices. Hay una que dice, estoy hablando solo como los locos, o está hablando solo como los locos. Falso, todos hablamos solos. Quizás algunas conductas de la locura consistan justamente en hablar solo, en voz alta o a voz en cuello. Pero todos hablamos solos. ¿Verdad, vecina? ¿Usted no habla sola? Habla, sí. ¿Y usted, compadre? ¿No le pasa que a veces se encuentra chamullando macanas sin nadie alrededor? De lo que no cabe en dudas es que todos, en todo momento, no sé, pero en algunos momentos hablamos solos. ¿De qué hablamos? Y creo que de todo un poco, pero quizá, y también sin quizá, nuestros monólogos o soliloquios, después explicamos eso. Eh, Tienen razón de ser porque generalmente son más frecuentes cuando algún problema nos tiene perturbado o desacomodado, o póngale el estado que usted quiera. Pero ahora que dije estado, esa es la palabra. Creo que estamos solos cuando estamos en estados especiales y tenemos necesidad de verbalizar el pensamiento y quizá también tengamos necesidad de escucharnos. Los caminantes como yo o como don Antonio Machado, hay que ser atrevido para ponerse a la altura de Machado, ¿no? Pero no fue mi intención. Lo único que tenemos en común con don Antonio es que ambos somos caminantes. Y por lo que he hablado con otros caminantes, son muchos los que solemos hablar con nosotros mismos en nuestras caminatas. Claro, en mi caso yo voy caminando riquísimo ahí, sumergido en mis meditaciones, y me distraigo porque tengo TCD, trastorno del caminante disperso. En el célebre poema de Machado, Retrato, lo recuerdan, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patrio de Sevilla, donde madura el limonero. Bueno, hay unos versos magistrales que dicen: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Alto, alto. Este Dios, aclaro, quizá quien habla también espera hablar a Dios un día, pero quizá no sea el Dios de las religiones o de las religiones monoteístas en particular, sino un poco el Dios de los filósofos, o algo así como una entidad, una idea de que existe algo absoluto y superior. O quizá, miren qué jugada mi opinión, y por qué no, esa persona que a veces llamamos Dios somos nosotros mismos, que nos desdoblamos y somos por un lado el mismo de siempre, el de la cotidianeidad, y por otro somos ese ser superior que a veces de puro modesto lo escondemos o lo mantenemos en secreto. Quizás a veces Dios sea ese nuestro yo superior. Esto de hablar con nosotros mismos me despierta una inmensa curiosidad, porque me despiertan más las conversaciones, me despierta más curiosidad las conversaciones que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos que las que tienen entre dos personas. Porque en el diálogo siempre se esconde algo. El diálogo es convencional y ciertamente ahí se reprimen muchas cosas que se quisieran decir y no se dicen. En cambio, en las conversaciones con nosotros mismos nos decimos cosas muy auténticas, confesamos nuestras miserias y seguramente somos más originales, ocurrentes y divertidos. Pero para alguien como yo, en estos tiempos, cuya vida social se reduce a la mínima expresión y va rumbo a la extinción, las conversas conmigo mismo son por lo tanto cada vez más frecuentes. Seguramente, si uno ve escrito o reproducido por cualquier medio un monólogo interior, es mucho más sabroso eso, o sea, un buen soliloquio, que la mayoría de los diálogos. Juro por Dios, por la Virgen y por todos los santos de todas las religiones que muero por saber cómo son y de qué tratan sus conversaciones con ustedes mismos. Yo detesto a los chusmas e indiscretos, pero me confieso que soy uno de ellos, pero porque es divino ser chusma e indiscreto, pero es una desgracia no poder ejercerlo por represión o por otras razones. El teatro, o mejor dicho, entre las obras dramáticas, porque el teatro en griego es ese lugar desde donde uno se ve, o sea que sería el espacio físico que incluye también al lugar de la representación, y las tribunas o el espacio de los espectadores. Bueno, después de esta innecesaria
aclaración, como si fuese un profesor que explica cada cosa porque duda que los demás no lo sepan, o sea, un pedante y un pudridor, vuelvo. En los textos dramáticos, o sea, en las obras concebidas para ser representadas, en todos los subgéneros, tragedias, comedias, y en todas las culturas que conocieron estas representaciones, los autores siempre se las ingeniaron para insertar en medio del desarrollo, en medio de las acciones, momentos en donde un personaje habla solo. Incluso hay obras que son solamente un monólogo. Si vamos a la academia, o a los que tienen más autoridad para hablar de algunas cosas, nos encontramos que hay una diferencia entre monólogo y soliloquio. Pero para nosotros, que somos simples mortales, charlatanes de feria, de tablado o de boliche, porque en la realidad sucede que cuando hablamos solos, lo que hacemos más que hablar es murmurar o hablar entre dientes. Pero en el teatro, decíamos, el que está sumergido en un profundo diálogo consigo mismo no puede murmurar, debe necesariamente decirlo en voz alta para que el espectador escuche lo que está diciendo. En muchas obras, los monólogos, los soliloquios, los apartes, el aparte es... no quería nombrar a Franchella en esta charla, pero bueno, lo voy a nombrar porque es un maestro de la parte. Es eso que decimos bajito para que el que está al lado no lo escuche. Pero no se dice bajito en el teatro porque si no, no escucha al espectador. Y porque además causa gracia. Por ejemplo, si un personaje dice, yo sé tal cosa, el otro que está al lado le dice, ¿qué vas a saber vos? Si supieras tanto sabrías con quién anda tu mujer o cosas así. Perdón, no soy bueno poniendo ejemplos. No soy bueno. En las obras de teatro, en los dramaturgos y los autores, ¿no? Y luego el director, o a veces los propios autores determinan cómo se debe decir un monólogo. Por ejemplo, cuando se analiza un texto es fundamental tener en cuenta esos momentos, porque pasa en el teatro lo mismo que pasa en la vida. Somos mucho más auténticos y por lo tanto más ricos y entendemos mejor a un personaje, en el caso del teatro, o a una persona en la vida, cuando habla solo, porque allí no está esa barrera social y esa persona o personaje es capaz de expresar en un monólogo todo ese mundo interior que nos permite conocerlo en su verdadera dimensión, diciendo lo que verdaderamente siente o piensa, sin ponerle freno a lo que en público sería inconfesable. Los ejemplos literarios son muchísimos donde hay célebres monólogos o soliloquios, pero quizá hay uno que lo supere a todos en fama, que es el famoso Ser o no ser, que le hace decir Shakespeare a Hamlet en la obra que lleva su nombre y que lo tiene como protagonista. Resumo parcialmente a Hamlet, como lo he hecho más de una vez cuando lo hacía en el Fortín, en el boliche ahí en defensa de Isla de Gorriti, cuando yo era adolescente, ahí paraba, y ahí el lugar donde nació la insignia institución atlética Sudamérica. Pero otro día hablamos de Sudamérica y de la razón de su camiseta color naranja. Único cuadro en el mundo con camiseta naranja, que yo sepa. No, porque las selecciones no van, en Holanda no vale. Bueno, cualquier cosa. Allí en el Fortín, mis amigos de la adolescencia y de mi dorada juventud, bueno, no, tan dorada no fue, pero no importa. Como yo era el único que cada tanto leía algo, me pedían que les cuente lo leído. Y yo a Hamlet lo debo haber resumido más o menos así. Había un rey de Dinamarca que se murió. Su hijo Hamlet, que era un guacho, no tan guacho, pero bueno, muchacho, era su heredero natural. Pero un día Hamlet estaba ahí tomando mate en el castillo y se le aparece el fantasma de su padre. El fantasma, el espectro, ¿verdad? Una figura fantasmal, y era su padre. Y su padre le dice que él no murió de muerte natural, que lo asesinaron. Que lo asesinaron entre su hermano, o sea, el hermano del padre, no el tío Hamlet, y la madre de Hamlet, Gertrudis. Una preciosa familia, como ven. Y lo hicieron para usurpar el trono, ya que esa mujer no podía heredar por ser mujer, y bueno, entonces se casa la mujer del rey muerto con el hermano del rey muerto, que hasta entonces era su cuñado, y el trono queda en manos de ellos. Pero lo peor es que el fantasma del padre le pide que se vengue, no que se venga para acá, que se vengue, que lleve a cabo la venganza por el honor de tener que vengar a su padre asesinado.
Los padres a veces nos piden cada cosas raras o imposibles, ¿no? Pero Hamlet no puede, no es fácil matar a un tío, no es fácil matar. Y acá ya entran en juego interpretaciones, ya que Hamlet no puede matar, no porque sea cobarde, sino porque en poco tiempo se entera de todo esto, se ve abrumado, sobrepasado por las circunstancias, perturbado. Amigues, déjenme gritarlo. Hamlet entendió de golpe que el mundo es una porquería, que el ser humano, no todos, pero bueno, son basuras, y que vivimos en medio de conductas degradadas y que la avaricia, la ambición, la corrupción y todo lo que quieran agregarle son parte de este mundo. Pobre muchacho, pobres nosotros. ¿Usted se imagina a la barra del Fortín mientras yo contaba todo eso? No volaba ni una mosca. No, mentira, mentira. Era un griterío que venía de la mesa del billar, de los que estaban escabeando en el mostrador, de los que venían a comprar pizza, porque en esa época el delivery era en ciencia ficción. Bueno, decía, la multitud que me escuchaba, que más o menos eran 4 o 5 los días de mayor éxito. En ese caso mi vida no ha cambiado mucho, como ven. Bueno, cuando porque ustedes querían Hamlet... sabe toda la verdad de golpe, decíamos, ¿no? Y saben que tienen la obligación moral de matar para vengar a su padre y se le viene el mundo abajo. Está. Pero eso es normal que no pueda actuar y que durante toda la obra ahí anda el pobre Hamlet de monólogo en monólogo, de soliloquio en soliloquio, hablando solo y por eso muchos creen que está loco. No sabemos bien si está loco, no está loco, se hace loco. Y se pregunta tantas cosas, entre ellas si es conveniente ser, o sea, vivir en este mundo de porquería o dejar de ser y no tener que soportar esa cadena de males que pesa sobre nuestra existencia. Bueno, sobre la suya, por lo menos. ¿Quieren saber cómo termina Hamlet? Bueno, no, lean la obra, vayan al teatro cuando la representen o miren ahí en YouTube o en donde encuentren una de las tantas versiones cinematográficas que hay hay de todo, buenas, malas, más o menos. Solamente anticipo que cuando uno no puede tomar una decisión, las decisiones lo terminan tomando a uno y por eso entre pensar y pensar van pasando cosas y la obra se va transformando en una sucesión de muertes que se podían haber evitado si Hamlet, apenas su padre le reveló la verdad, hubiera agarrado la espada y se lo hubiera atravesado a Claudio, a su tío, y se la metía por una parte del cuerpo y se la sacaba por otra. A mí hasta se me ocurre en qué parte del cuerpo se la podía haber metido. El más grande dramaturgo de todos los tiempos para muchos, y yo me subo al carro y digo que para mí también lo es, entre tantos méritos y tantos, y algunas que son casi milagros ya, hay uno que es hay uno que consiste en esto: si uno saca el famoso monólogo de esa obra y lo lee como un poema independiente, el ser o no ser me refiero, como un texto fuera del contexto, estamos frente a un poemazo filosófico sobre variados temas, pero sobre todo, aunque parezca una visión desencantada de la vida, del mundo y de todo, sobre si la vida vale la pena ser vivida o no. Tengo ganas de leer el soliloquio, pero no lo voy a hacer porque es un poco extenso y se me va a ir mucho el tiempo. Y tengo miedo además de estropear semejante texto, pero dice cosas tales como que esto es lo que nos detiene, esa es la duda, que de tan larga vida a nuestras calamidades, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del tiempo, la ofensa del opresor, la actitud de los soberbios, los sufrimientos del amor desdichado, la tardanza de la justicia, la insolencia de la autoridad o el maltrato que recibimos muchas veces nosotros, los honestos, de parte de los indignos? Es tremendo lo que dice Hamlet. ¿Vale la pena vivir así, soportando todo este mar de calamidades? No sé si se sienten identificados con situaciones como las que plantea Hamlet, o mejor dicho, Shakespeare, que nos invita a tener la duda de Hamlet sobre si no sería mejor suicidarse, o por lo menos si se puede tomar una invitación y pensar, si se puede tomar como invitación, digo, y pensar sobre tantas y tantas injusticias que hay en este mundo y que implican la pregunta verdaderamente, ¿cómo la soportamos? ¿Cómo soportamos todo lo que tenemos que soportar? La conciencia, dice Hamlet, nos hace a todos unos cobardes porque la fuerza de la decisión que hemos tenido en un momento resolutivo se debilita con los enfermizos y acobardados pensamientos que no podemos evitar.
esos pensamientos temerosos, estoy citando ahora sí el texto, tuercen el curso de nuestra valiente decisión que se aplaza continuamente y consiguen que no se convierta nunca en acción. Conclusión. Hablen solos. No estaría mal que las cosas que nos decimos, no está mal decir las cosas que nos decimos cuando nadie nos escucha. Y si pueden algunas de ellas, también díganlas en público, grítenlas, ahora que tenemos muchos medios para decirlas. Y si pueden también, actúen. Así podemos morirnos un poco más tranquilos y menos frustrados por haber hecho al menos algo de lo que verdaderamente queríamos y no nos quedamos con las ganas de hacerlo porque no tuvimos valor. Hasta la próxima.